¿Por qué? Porque no tenía raíces. Era una gran ceiba, pero sin fundamentos. Alabado sea el Señor. En el tiempo del problema, en el tiempo de esta pandemia diabólica que se asentó sobre la tierra, hermanos, son muchísimos los descarriados, pero muchísimos. Mire, hay iglesias que ya llevan más de 2 años de no abrir el templo. Solo virtualmente les predican. Allá está escondido el que menos raíces tiene de la palabra, del conocimiento, de la grandeza y del poder de Dios. Es ese pastor que a través de los medios virtuales le está enviando el mensaje a la casa, al otro perezoso, al otro inhábil, al otro cobarde. Un cobarde hablándole al otro cobarde. Y hay templos que los cerraron, hermano. Están cerrados. Que dicen, no, es que durante la pandemia, como nadie se congregaba, entonces desaparecieron los hermanos. Bueno, si se desapareció para otra congregación, gloria a Dios. Y si es una congregación mejor que donde se congregaba, gloria a Dios. Pero si se fue a servirle al diablo porque un templo no se abría, ese no tenía raíces. Ese no tenía raíces. Alabado sea Dios, porque le vino una situación lamentable física, se apartó, no tenía raíces. Porque le vino una situación económica dura, lo echaron del trabajo, perdió todo y en lugar de acercarse a Dios, se alejó de Él. Se alejó porque no tenía raíces. Hay gente que le gusta oír y reciben la palabra, pero hasta ahí. No hay frutos. No hay cambios. Pasan los años, pasa el tiempo y esas personas siguen iguales. No hay cambios. Entonces, sencillamente, hay que esperar el tiempo. Y hay que esperar el problema que está en el camino esperándolo. Cuando llega allí donde está el problema y se desata la tormenta, hasta ahí llegó. Se aparta. Por eso, si grabáramos cada historia que cuentan los descarriados, cada uno tiene un testimonio totalmente diferente. Algunos se descarriaron porque no los saludaban, porque alguien pasaba por el lado y lo ignoraba. Porque alguien le dejó la mano levantada y no se la dio, se apartó. Creyentes sin raíces. Yo espero que aquí haya una congregación enraizada en la palabra de Dios. Que no haya viento, no haya tormenta, no haya tempestad, no haya golpe que nos vaya a apartar de Dios. La palabra dice, Pablo escribiendo a la iglesia, ni lo alto ni lo profundo, ni lo presente ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada, ni cuchillo ni espada, ninguna cosa creada, incluyendo ángeles, potestades, incluyendo lo presente, lo pasado,
lo futuro, ninguna cosa. Esa es la postura de un cristiano realmente con raíces. Venga lo que venga, se sostiene. Y se sostiene en lo invisible. Algo invisible que nadie ve, que usted hace, al menos que lo vea de rodillas, en la oración. Cuando alguien busca a Dios de verdad, en su casa, aunque sea en el sanitario del trabajo, allí se mete a orar, a fortalecerse en Dios. Esa persona es fuerte, tiene unas raíces bien profundas y no hay viento que lo bote. A Dios sea la gloria. En el tiempo de la prueba se apartan. Los cristianos tenemos que tener esas raíces. En la epístola a los Efesios, el capítulo 2, el versículo 20 y 22, dice lo siguiente: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y el capítulo 3 de Efesios, verso 16 al 18, dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Deténgase ahí un momentito. Este edificio, Pablo dice que oraba. El verso 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él os dé conforme a su riqueza en gloria. Porque es de Él que nosotros podemos tener el poder, de Él. La sabiduría viene de Él. Él es la fuente eterna. La sangre de Cristo tiene poder. Él es la fuente. Y dice la palabra que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La vida cristiana, firme, estable, inmovible, nunca descarriable, nunca acobardable, nunca derrotada, tiene que estar fuerte en el espíritu. Si usted no está fuerte en el espíritu y es fuerte en la carne se lo lleva en cualquier dirección. Pero si está fuerte en el espíritu, y para eso Pablo estaba orando por la iglesia en Éfeso, y para eso usted ora por esta congregación. ¿Cuántos oran por esta congregación?
por este remanente acá en esta nación y a nivel internacional. Hay que orar, hay que clamar para que el hombre interior, el espíritu de cada persona que integra esta obra sea fortalecido en el poder de Dios. Levante su mano y dale gloria al Señor. A su nombre. Y seguimos leyendo. El verso 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Esta palabra arraigar, el diccionario la define sencillamente como una planta que echa raíces. Pero aquí no está hablando de una planta, está hablando de usted y de mí. Las raíces nuestras deben profundizar y deben fortalecerse. Hay abonos específicos en el tiempo que vivimos, exclusivamente para raíces de árboles. Ahora no solamente se puede colocarle el abono a una planta cualquiera. Hay abonos que si usted no tiene la inteligencia y la información para aplicarla a una planta, la mata en lugar de ayudarle. Se le caen las hojas, el fruto, y la mató porque no investigó para qué servía eso. Alabado sea el Señor. Eso es como usted querer sentir que tiene un montón de parásitos y que necesita una purga fuerte. Ir a buscar a una veterinaria una purga para vacas. Lo va a matar o le va a desocupar todo lo que tiene por dentro. Va a botar hasta los intestinos. Se tiene que saber para qué es. Y mira, hermano, aquí habla para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados o con buenas raíces, cimentados. Esto habla de una cimentación, son los cimientos que llevan concreto. Oiga, para poder permanecer en la vida cristiana, no se puede permanecer ahí superficial, ahí solo por apariencia. Tiene que estar arraigado, con raíces y cimentado. Alabado sea el Señor. Y entonces, dice el verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Las raíces las necesitamos. Ser arraigados y cimentados. ¿Por qué tanta cosa, diría alguien, verdad? Porque estamos en una batalla realmente. Y aquí el que no pelee contra el infierno, contra lo que lo rodea, se va a ir abajo. Va a ser un creyente fracasado. Un creyente que lo que camina es un bulto de carne para arriba y para abajo.
sin cimientos, sin fundamentos, sin estabilidad, sin frutos, sin ninguna fuerza espiritual. Seguro que si le dicen, mire, esta tarde va a haber un culto preparado por los maestros y por los niños y va a ser una bendición, que lo hagan esos patojos. Yo a dormir me voy. Creyentes superficiales que no tienen una raíz, que no están cimentados, que no tienen fuerza, que no tienen valor, valentía, que no saben que no se puede descuidar y que no se puede dejar de apoyar lo nuestro, lo que es nuestro, lo que Dios nos ha dado. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Eso es importante. Bendito sea el Señor. Dice la palabra en Lucas capítulo 6. Bendito sea el Señor. A Dios sea la gloria. 6, verso 47. Sigue hablándonos el Señor. Y dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Toda persona de cualquier edad que tenga, cualquier posición social o económica, todo aquel que viene y oye mis palabras y las hace, es decir, las pone en práctica, las cumple, yo les voy a indicar a quién se parece, a quién es semejante, a quién es similar, porque así tiene que ser. Y sigue diciendo el Señor, es semejante al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó. Y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. A Dios sea la gloria. Note esto, hermano. Note esto. Aquí hay varios elementos importantes. Primero, esto es semejante al hombre, a la persona que al edificar una casa cavó y ahondó. ¿A quién está el Señor poniendo de ejemplo? Está poniendo de ejemplo a un hombre que iba a edificar una casa y que no hizo un medio hoyo, que no puso unos medios cimientos, que no era un chapucero, que era un constructor de experiencia. ¿A quién se está refiriendo? A un hombre
a un ser humano que vino y escuchó la palabra y la puso por obra. El que oye y oye, pero no practica, no la pone por obra, esa persona no es comparado con esto. Porque este hombre cavó y ahondó. No hizo un cimiento superficial. No hizo un cimiento liviano para un andamio. Cada persona sabe que para echar raíces y para tener un cimiento fuerte, que no tambalee, que no caiga, tiene que profundizar las raíces. Tiene que ser un cristiano profundo en el estudio de la palabra. Un cristiano profundo, no en dormir, en la oración. Que aunque no le guste orar, esto no es cuestión de gustos. Hay gente que dice, a mí no me gusta asistir todas las noches al templo. Con una vez que vaya a la semana es suficiente. Esos son sus gustos. Pero eso no es lo que Dios dice. Lo que Dios dice es otra cosa. Otro dice, a mí no me gusta estar perdiendo tiempo, lee y lee las escrituras. Esos son sus gustos. Pero lo que Dios dice es que escudriñe, que lea, que medite, que piense en la palabra. No puede ser superficial. Cuando va a orar, es de verdad a orar. Es de verdad a orar. Todo lo que haga tiene que ser con profundidad. Va a orar, no se arrodille ahí a dormir. No cierre su boca, que parece una meditación de yoga. No. Dios no nos manda a cerrar la boca, a orar en la mente. Eso es cuando va por allá en un transporte o está en su empresa trabajando, que está rodeado de mucha gente. Ahí puede orar en la mente, pero en el templo no es para mentalistas. El templo es para expresar lo que la palabra dice. ¡Clama! ¡Llama! ¡Toque a la puerta! El que busca halla, el que pide recibe. Esas expresiones. Aleluya. Tiene que profundizar en la oración, profundizar en el estudio de la palabra, profundizar en la asistencia al templo. No lo tome liviano, porque no va a tener raíces. Cuando le venga algo duro y difícil, va a sucumbir, hermano. Definitivamente va a sucumbir, va a temblar. Se va a tambalear toda la estructura que tiene, porque no tiene raíces profundas. Alabado sea Dios. Profundice en la oración, profundice en la asistencia al templo, profundice en estar pendiente de las predicaciones, de mensajes que lo edifiquen. No, que le levanten el ego. No oiga esos predicadores simplemente ilusionistas, motivadores. Aquí no estamos
para ilusionar a nadie, ni para hablarle palabras y frases muy bonitas que se motive. Usted tiene que conocer la verdad. Usted tiene que conocer la verdad. ¿Por qué le repito? Porque el creyente formal, de profundidades en el camino del Señor, sabe, conoce que tiene un enemigo alrededor de su vida que se lo quiere devorar. Un enemigo que le quiere dañar su salud. Un enemigo que le quiere dañar su economía. Un enemigo que le quiere dañar su vida espiritual, su negocio, su empresa. Un enemigo que le quiere dañar su libertad, su paz. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Por eso no puede ser un creyente superficial. Porque se va a convertir como en aquella higuera que el Señor fue a buscar fruto y vio un gran árbol de higuera con muchas ramas y hojas. Y le dijo a sus discípulos: vamos, no hemos desayunado, no hemos comido nada, pero allá hay una higuera que ¿debe qué? Tener fruto. Usted como cristiano no puede tener fruto solo cuando está en el templo. Debe tener fruto en todas partes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que tener frutos. Cuando el Señor se acercó a ese gran árbol, era solo ramas y hojas. Apariencia. Apariencia. Y sabe que no solamente el Señor se desagrada de la apariencia, el Señor le dedicó una maldición y dijo: pues si no tenía fruto, nunca más volverás a tener fruto. Y para eso tenía que morirse. Porque si no, al año entrante a lo mejor daba alguna fruta y ya se libraba. Pero el Señor le dijo: nunca más. Al otro día pasaron de nuevo y ahí estaba, seca.